Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a terminar el capítulo 4. Este capítulo lo arrancamos ya hace algunas semanas. Hoy vamos a terminarlo. Y recuerden que hace 8 días conversamos un poco sobre una exhortación personal que le hace Pablo a los Gálatas. Él viene generando una discusión entre lo que es la salvación por obras, por la ley, por el esfuerzo humano, que es de lo que los quieren convencer estos judaizantes venidos de Jerusalén, y la salvación que él les ha enseñado, que es la salvación que Jesucristo le presentó a Pablo, y es la salvación por gracia mediante la fe. Él viene presentando argumentos a lo largo de todos estos capítulos que hemos venido leyendo. Hace 8 días presentó unos argumentos personales, hizo unas exhortaciones personales y ahora pues da una ilustración muy clara que nos va a permitir entender de una mejor manera ese contraste entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras. En este caso, emplea una historia del Antiguo Testamento. Es la historia de Sara, la esposa de Abraham, y Agar, la sirviente de Sara. Y utiliza esta historia como una especie de analogía para mostrar que el plan de redención siempre ha sido por gracia, porque aún nosotros los cristianos a veces tenemos un poco distorsionado ese asunto. Consideramos que Dios tenía un plan de salvación en el Antiguo Testamento y ese plan de salvación era a través de los 10 mandamientos, era a través de cumplir la ley, y al parecer ese plan se salió de control. Al parecer Dios no esperaba que no fuésemos capaces de cumplir con todo eso y entonces luego ya entrados en gastos sacó un plan B y ese plan B es Jesucristo. A veces pareciera que creyéramos eso, a veces pareciera que creemos que el Antiguo Testamento proponía un medio de salvación diferente al Nuevo Testamento, como que habían dos planes de redención diferentes. Pues hoy Pablo lo aclara y dice que el plan de redención siempre ha sido por gracia y muestra cómo desde la historia de Sara y Agar, que es del Antiguo Testamento, recuerden que Sara es la esposa de Abraham, desde ahí ya hay una prueba de que el plan de redención siempre ha sido por gracia y que la ley que se le dio a Moisés y que hoy en día todavía es un estándar de conducta para nosotros, la ley moral, la ley nunca ha sido un medio de salvación, pero aparte de eso, después de esa ley moral vinieron unas leyes ceremoniales y eso nunca ha sido un medio de salvación, sino que esta ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra incapacidad de, de ser totalmente intachables y no constituye un medio de salvación, sino el medio a partir del cual nosotros tenemos pleno convencimiento de nuestra total insolvencia. Vamos entonces a leer estos versículos, capítulo 4, del versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 1. Introduje ese primer versículo del capítulo 5, porque tiene todo que ver con esto que conversaremos hoy y nos permitirá redondear muy bien la idea. El texto dice así: Gálatas 4, versículo 21 a 5, versículo 1. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril tú, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto,
porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como ven, Pablo continúa esa exposición del contraste entre la gracia y las obras, y ahora lo hace a través de una historia del Antiguo Testamento muy particular, que es la historia de Sara y Agar. Y comienza haciendo una especie de introducción a una analogía que utiliza. Y esa introducción es una invitación muy interesante si la leemos con detenimiento. El versículo 21 dice, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Es decir, le sugiere a los judaizantes que observen la ley que tanto fomentan, que escuchen con detenimiento la ley de la que tanto se jactan. Es como diciéndoles, ya que ustedes insisten en vivir bajo la ley, si están dispuestos a oír lo que la ley dice en realidad. Es como si les dijera, ustedes pregonan y pregonan esa ley. Si la han leído con detenimiento, ustedes sí saben de qué se trata eso, o solamente están repitiendo lo que le han escuchado oír a otros. Pues vean que esa es la introducción que utiliza Pablo para esta analogía. Díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Y ahí comienza precisamente a hablar de la ley. Ahí comienza precisamente a hablar del Antiguo Testamento. Y comienza a darnos un trasfondo histórico. Y ese trasfondo histórico lo comienza con los capítulos 22 y 23 diciendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de una mujer libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Eso es lo primero que nos dice. La analogía la comienza dándonos una cita histórica, un trasfondo histórico. Vean, Abraham tuvo dos hijos, uno de una mujer esclava y otro de la libre, y el de la esclava nació según la carne y el de la libre según la promesa. Por ahí comienza Abraham. Lo primero que hace es recordarles a los lectores, a aquellos a los que les está escribiendo, que Abraham fue el progenitor de toda la raza hebrea. Recuerden que él anteriormente les había dicho, cuidado, que ustedes no están confiados en la salvación por Jesucristo. Ustedes están confiados en que recibirán las promesas porque son supuestamente hijos de Abraham. Recuerden que los judíos se tienen una gran confianza como pueblo porque son descendientes directos de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus salen todos los judíos. Por eso es que cada que se presenta un judío, pues dice de qué tribu, a qué tribu pertenece. Por eso es que Pablo, cuando en esta carta se nos presentó, dijo, yo soy Pablo, judío de la tribu de Benjamín. Benjamín era uno de los 12 hijos de Jacob. Por eso cuando se nos presenta a Jesús, nos dice, Jesús es descendiente de Judá. Judá es otra de las tribus, otro de los hijos de Jacob. Entonces todos los judíos se jactan, se sienten tranquilos, se sienten confiados en que hay una diferencia en ellos porque son descendientes de Abraham, porque son de una de las tribus de Israel, es decir, Jacob es su descendiente directo, Isaac es su antecesor directo y Abraham. Y entonces se sienten tranquilos porque son hijos de Abraham. Aquí Pablo les empieza diciendo que Abraham
obviamente es el progenitor de toda la raza hebrea y él tuvo 2 hijos. Abraham solo tuvo 2 hijos, uno de una mujer libre y uno de una mujer esclava. Y el primer dato histórico entonces es esos 2 hijos. Y los hijos, esos 2, se distinguieron por algo muy importante. Tuvieron madres diferentes. Entonces, en esta analogía que nos plantea Pablo, lo más importante son esos 2 hijos, y en medio de hablarnos de esos 2 hijos, él plantea una diferencia directa, y es que esas madres eran distintas. Abraham tuvo hijos de madres distintas, y una de ellas era esclava y la otra era libre. El primero de ellos, Ismael, su madre fue Agar. Agar era una esclava egipcia, era la esclava de Sara. En esa época en donde había esclavitud, Sara, la esposa de Abraham, pues tenía una esclava de confianza, tenía una sirviente de confianza, la más cercana a ella. Y resulta que esa mujer se llamaba Agar y era una esclava egipcia. Pues resulta que esa mujer es la mamá de uno de los hijos de Abraham, de Ismael. El segundo hijo de Abraham es Isaac. Su madre es Sara, la esposa de Abraham. Listo. Entonces, ahí arranca la analogía de la que nos va a hablar hoy Pablo. 2 hijos que tienen madres diferentes. Y para Pablo es importante que Sara era libre, era una mujer libre, en cambio Agar era una esclava egipcia. Este es el centro de la analogía que nos quiere transmitir Pablo. Que los hijos de Abraham tuvieron 2 madres diferentes. Tuvieron un mismo padre, Abraham, pero vean que Pablo no hace énfasis en eso. Pareciera interesante que en medio de un contexto en donde su mayor confianza es, yo soy hijo de Abraham. Recuerden que Jesucristo les decía a los judíos, ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, y les digo que Dios puede sacar hijos de Abraham aún de debajo de estas piedras. Su gran confianza era en mi padre Abraham. Yo soy hijo de Abraham, entonces soy descendiente directo del linaje al cual se le hizo la promesa. Vean que es muy interesante que en ese contexto en donde la gran confianza de la gente está en ser hijo de Abraham, aquello que es el centro de esa analogía no es ser hijo de Abraham. El centro de esta analogía no es que esos 2 tuvieron un mismo padre, Abraham. El centro de esta analogía es que tuvieron 2 madres diferentes. ¿Y por qué es el centro de esa analogía el hecho de que tuvieran madres distintas? Pues porque para Pablo, una de esas madres dejó una herencia. El linaje de esa mujer fue servidumbre, esclavitud. Los hijos de la esclava, para Pablo, heredaron esa esclavitud. Y en cambio, la otra es la madre de la promesa, la madre que tuvo al hijo en tanto la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y la herencia de esa madre, Sara, a el linaje, a su descendencia, fue salvación y libertad. Y entonces para Pablo es importante que esa mujer sea libre. Hay un segundo dato histórico, y es que el hijo de la esclava nació según la carne. Dice el versículo 23, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Vean, muchos años después de que por primera vez Dios le prometió a un hijo a Abraham, recuerden que Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos y ve al lugar, a la tierra que yo te voy a mostrar, y te daré esa tierra en posesión. Y ahí le promete que la descendencia de él será más numerosa que las estrellas del cielo y aún más numerosa que las arenas que están a la ribera del mar. Y recuerden que lo más importante es que esa promesa se la hizo Dios a una pareja estéril. Sara era una mujer estéril. Entonces Dios le dijo a esa pareja que no podía tener hijos, ustedes van a tener una gran descendencia. Se los prometió en algún momento, pero muchos años después de que se los había prometido por primera vez,
Sara seguía sin concebir. Sara seguía sin tener hijos. Si uno hace unas cuentas por encima, más o menos de los datos, de la edad de ellos, que le permite a uno calcular el Antiguo Testamento, podríamos tener unos datos de algún momento en el que Abraham siente temor de que esa promesa no se va a cumplir. Cuando Abraham llegó a los 86 años, imagínense, Abraham tenía 86 años y su esposa Sara tenía 76. Cuando ellos tenían 86 y 76, hay un relato en Génesis 15 que nos permite entender que en ese momento, a pesar de que Dios le había dado esa promesa hace muchos años, Abraham tuvo miedo, y tuvo miedo de una costumbre que se tenía en aquella época. Y la costumbre es que cuando un hombre no tenía hijos, su sirviente más cercano heredaba todo. Y entonces hay un momento en Génesis 15 en donde Abraham, con miedo muy seguramente en su corazón, viene delante de Dios y le dice: mi mayordomo, Eliezer de Damasco, se convertirá en mi único heredero. Abraham clamó a Dios con desesperación, y cuando Abraham le dijo a Dios: será mi mayordomo, el único que me herede, pues Dios reafirmó esa promesa que le había dado inicialmente. Y le dice: no te heredará sino que será un hijo tuyo el que te heredará. Ya le había dado la promesa ciertos años antes, habían pasado varios años, ya Abraham tenía 86 años, su esposa 76, y claro, sienten miedo, no ven que se esté cumpliendo la promesa, y en medio de ese clamor, Dios vuelve y respalda esa promesa. No te va a heredar tu mayordomo, será un hijo tuyo el que te heredará. Pero resulta que a pesar de que Dios volvió a dar esa promesa, pasaron más años y Sara seguía sin concebir. Imagínense esa situación. Le creían a Dios, esperaban en la promesa de Dios, pero pasaban y pasaban los años, porque uno a veces lee como a la carrera la Biblia, lee como a la carrera el Antiguo y el Nuevo Testamento y las historias que en ellos hay, y a veces pierde un poco de vista el tema cronológico, el tema tiempo. Pues resulta que esa promesa que le hicieron a Abraham no se cumplió rápido. Por eso me parece importante esta parte de la historia. Le hicieron una promesa y ya Abraham tenía 86 años. Imagínense quién no pierde la esperanza ahí. Su esposa 76. Ya no solamente no podían concebir. Recuerden que cuando eran jóvenes intentaron muchas veces, pero no pudieron porque Sara era estéril. Entonces ya no solamente el problema era que Sara era estéril, sino que ya Sara había cerrado edad. Ya no era una mujer en edad de concebir. Y aún ahí esperaban la promesa. Y aún ahí Abraham vino y le clamó a Dios diciéndole: ¿será que este mayordomo mío será el único que me heredará? Y ahí Dios reafirmó la promesa: no, no te heredará este. Muy seguramente ahí volvieron a sentir fuerza, a confiar, a esperar, pero pasaron aún más años después de esa reafirmación de la promesa y nada. Sara seguía sin quedar en embarazo. Entonces, pasa como a veces nos pasa a todos nosotros. ¿Qué nos pasa a veces a todos nosotros? Pues que a veces nos cansamos de esperar en Dios y entonces tomamos las situaciones en nuestras manos. Sara vio que pasaron muchos años y no podía concebir, entonces indujo a Abraham a engendrar un hijo por medio de su esclava Agar. ¿Sí? En esa época había una costumbre, y era que si una mujer no podía darle hijos a su esposo, entonces este esposo venía, tenía relaciones sexuales con la concubina de esa mujer quedaba en embarazo, y en el momento de dar a luz, esa mujer se sentaba en las piernas de la señora de la casa, es decir, en este caso de Sara. La concubina debía sentarse en las piernas de Sara y dar a luz ahí, sentada, y entonces eso simbolizaba
que ese hijo que estaba saliendo, ese bebé que estaba saliendo, era, a pesar de que la concubina fue la que la tuvo en el vientre, ese hijo era de la señora, era de Sara, era de los dueños de la casa. Entonces, claro, como existía esa costumbre, Sara le dijo a Abraham, pues Dios te prometió un hijo. Nosotros estamos aquí esperando que sea a través de mí, pero de pronto no tiene que ser a través de mí. Si en otras ocasiones se hace esto, pues hagámosle. Tener relaciones sexuales con Agar, dejarla en embarazo y que de allí salga tu heredero. Entonces, Sara indujo a Abraham, tuvo esa idea y le propuso a Abraham que engendrara un hijo por medio de su esclava Agar. Si ustedes ven, nosotros venimos hablando de las filosofías y tradiciones humanas que Pablo dice, apártense de eso. Nosotros tenemos una filosofía y una tradición muy arraigada. Es más, yo creería que tal vez la sentencia o la frase que la gente más pone en la boca de Dios, que es un invento nuestro, es ayúdate que yo te ayudaré. Todo el mundo dice, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Todo el mundo repite que eso es lo que dice Dios. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pareciera que estuviéramos replicando el ejemplo de Sara, como que Sara no fue capaz de esperar en Dios y entonces haga algo, porque si se queda quieta, Dios no la va a ayudar. Pues resulta que si ustedes se leen con detenimiento toda la palabra, se van a dar cuenta que ese versículo no existe. En ninguna parte de la palabra Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte de la palabra Dios dice que Él solamente trabaja en función de tu esfuerzo y que si no haces un esfuerzo, entonces Él se queda con los brazos cruzados. Nosotros tenemos esa especie de filosofías de vida, de tradiciones no bíblicas. Tenemos ese tipo de cosas sembrados en la cabeza. Todo tiene que ser a partir de mi esfuerzo. No esperamos en Dios, no sabemos lo que significa la gracia. Se nos hace muy difícil entender qué significa la gracia porque nuestras filosofías y tradiciones humanas siempre han estado ligadas a que todo lo tenemos que conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestros méritos, con una posición moralmente superior a la de los demás, etcétera. Siempre tenemos la facultad de ganarnos el favor de Dios, siempre tenemos la posibilidad de ser tan buenos que Dios se sorprenda al ver semejante bondad en nosotros. Y entonces vean que por ahí tenemos algunas pistas de esas tradiciones y filosofías humanas que a veces no somos conscientes que las tenemos muy arraigadas y que resulta que no son de ninguna manera mensaje bíblico, mensaje de Dios. Esa frasecita de ayúdate que yo te ayudaré, pues en algunos casos es bien intencionada, en algunos casos, claro, tiene que ver con no espere que le lluevan las cosas, pero en otros casos si uno la deja libremente por ahí vagando y aplicándola a todos los contextos, pasa esto que pasó en el caso de Sara y Abraham, y es que estaban llamados a esperar y muy probablemente por tener esa ideita de la ayúdate que yo te ayudaré y entonces Sara indujo a Abraham a hacer las cosas a su manera. Indujo a Abraham a que se esforzaran entonces para que la promesa de Dios pudiera cumplirse, porque si nos quedamos bracicruzados, Dios no va a ser capaz de cumplir esa promesa. Y entonces, por eso el versículo 23 dice, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El nacimiento del primer hijo de Abraham, Ismael, el hijo de Agar, fue según la carne. Y según la carne no significa que haya sido un nacimiento físico, porque el de Isaac también fue un nacimiento físico. Cuando aquí el versículo 23 nos está diciendo que el nacimiento de Ismael fue según la carne, nos está diciendo que ese nacimiento fue producto o fue causado por un artificio humano. Fue causado
porque nosotros que queremos manipularlo todo, metimos las manos donde no debían ser metidas y entonces, por causa de un artificio humano, Sara concibió un plan que Abraham llevó a cabo. Es decir, ese hijo nació por medios humanos. Ese hijo no necesitaba nada sobrenatural. Ese hijo no nació porque Dios le hubiese dado una promesa a Abraham. Ese hijo nació porque Sara se inventó un plan humano dentro de las posibilidades humanas y entonces nació Ismael. Eso es lo que significa nació según la carne. No nació por una intervención de Dios. Nació porque Sara creyó que tenía que tomar la situación en sus manos. Y Sara creyó que tenía que darle solución. Y Sara creyó que tenía que actuar y que tenía entonces que ayudarle a Dios. Porque a veces creemos que hay que ayudarle a Dios. Porque nos han repetido toda la vida, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces trayéndolo a situaciones nuestras, nosotros a veces tenemos un problema y nos levantamos con ese problema en la cabeza y en el corazón y venimos y se lo ponemos en las manos a Dios. Pero pasa más tiempo, pasa menos tiempo en esa oración que en parar la oración y empezar a buscar por nuestros propios medios cómo podemos solucionarlo. Empezar a llamar a ver cómo podemos nosotros a través de nuestros propios medios resolver todo. Por eso les digo, no estoy queriendo decir con esto que debamos ser ociosos en el sentido de no ser responsables y hacer lo que nos toque hacer, pero sí que no somos por naturaleza, no somos por tradición llamados a la espera en Dios. Somos más de la tradición y la filosofía de vida de que hay que ayudarle a Dios. Somos más de ese estilo de lo que hizo Sara. Hay que tomar cartas en el asunto, porque si no, no va a pasar nada. Porque si te quedas esperando a Dios, te vas a quedar esperando toda la vida. Y entonces hay que inventar artificios puramente humanos a partir de los cuales se le puede dar un empujoncito a Dios. Eso fue lo que hizo Sara. Inventó un plan que Abraham llevó a cabo y por medios puramente humanos nació Ismael. Pero el nacimiento de Isaac, que es el segundo hijo de Abraham, el hijo de Sara, el hijo de la mujer libre, se hizo por la promesa. Su concepción fue sobrenatural, no en el sentido de que haya sido concebido por intervención directa del Espíritu Santo como Jesús, de ninguna manera. Jesús es el único concebido por el Espíritu Santo, pero sí sobrenatural y milagrosamente en el sentido de que el Espíritu Santo intervino de una forma milagrosa para capacitar a Abraham y a Sara a hacer algo que no estaba en sus capacidades. Y cuando hablo de capacidades, es que ellos no podían producir un hijo fisiológicamente hablando, pues porque Sara era estéril. No podían producir un hijo fisiológicamente hablando porque ya no estaban en la edad propicia para tener hijos. Sara había sido estéril toda su vida y ahora, para añadirle a la situación, ya tenía más de 76 años. Esto lo dice literalmente la carta a los Hebreos. Si ustedes pasan a la carta a los Hebreos y leen el versículo 11 del capítulo 11, se van a dar cuenta de cómo era la situación de Sara y de Abraham y cómo definitivamente el nacimiento de Isaac fue milagroso. Hebreos 11:11 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ese recibió fuerza para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es a lo que nos referimos cuando decimos que el Espíritu Santo capacitó. El Espíritu Santo dio una nueva matriz. El Espíritu Santo hizo algo que naturalmente no se podía hacer porque era estéril, estaba fuera de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, después de que generó ese artificio humano, se dio cuenta que no, que ese hijo que había nacido de Agar, Ismael, no era el hijo de la promesa. Ese hijo no era el que les había prometido
Dios. Y entonces se dio cuenta que no. Y a partir de ahí le creyó a Dios y llegó el momento del cumplimiento de la promesa. Y llegó un momento en el que el Espíritu Santo hizo algo con su sistema reproductor, rejuveneció su sistema reproductor, quitó y sanó esa esterilidad que había padecido durante toda su vida, y ella, siendo estéril toda su vida y aún estando fuera de la edad, dio a luz, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Uno de los atributos de los que nos habla la palabra de Dios es que Dios es fiel. Nosotros somos desleales, nosotros somos infieles, nosotros cambiamos de parecer, nosotros somos volubles. Nosotros un día decimos una cosa y el otro día estamos pensando otra. Nosotros un día damos nuestra palabra y el otro día nos respaldamos con nuestros actos eso que prometimos. Pero si un atributo nos menciona la palabra acerca de Dios, es que Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, y aún siendo estéril y estando por fuera de la edad, pudo concebir. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años y Sara 90. Si uno se lee con detenimiento Génesis capítulo 17, se puede dar cuenta de las edades en las que estaban estos dos al momento de que se cumpliera la promesa. Es decir, aún después de que Abraham le clamó a Dios y Dios le reafirmó la promesa, aún después de eso se demoraron 14 años para ver cumplida la promesa y para ver a Sara en embarazo y a Isaac nacer. Si ven, en esta primera parte de esta analogía, Pablo nos da a entender que la concepción de Ismael representa un camino. Representa el camino del hombre que es según la carne. Representa el camino del hombre que es según sus propios esfuerzos. Representa el camino del hombre que es según lo que él considera que puede hacer. En cambio, la concepción de Isaac representa todo lo contrario, representa el reconocimiento de mi incapacidad, representa el reconocimiento pleno del ser humano, la insolvencia plena del ser humano para que esa promesa suceda. ¿Qué más insolvencia que Sara entender que había sido estéril toda la vida y que ya había cerrado edad? Cuando nació Isaac, con toda seguridad, Sara no se daba ningún mérito. Sara no decía, sí, es que yo he comido muy saludable toda la vida, entonces me he cuidado. Sí, es que yo siempre he hecho X ejercicio para mantener el sistema rejuvenecido. Sí, es que yo siempre he sido una mujer responsable, no he trasnochado, no he sido bebedora, no he sido... Lo que nosotros solemos hacer, pensar que todo es por nuestros méritos, pensar que es porque somos mejores que los demás. Aquí hay dos ejemplos que nos muestran cómo Ismael nació porque Sara consideraba que tenía mucho por hacer, Sara consideraba que podía aportar en ese plan, Sara consideraba que podía aportar en esa promesa y se dio cuenta que no, que así no era el asunto. Y luego, cuando tenía 90 años, se dio cuenta que la promesa se cumple solo por Dios, solo porque Dios es fiel, no porque ella tenga nada que aportar ahí. El ayúdate que yo te ayudaré, ahí no servía para nada. Una mujer estéril y con 90 años. Ahí ella no tenía nada que aportar. Ella no tenía nada que ayudar. Precisamente la gracia es un favor totalmente inmerecido. Y si a la gracia se le añade algo, deja de ser gracia. A la gracia no hay nada que añadirle. Y entonces, la concepción de Ismael representa el camino del hombre que según la carne, y la concepción de Isaac, el hijo de la promesa, representa el camino de Dios que es por la promesa. El primero, Ismael, es análogo a la justicia humana. El primero, Ismael, representa precisamente esa idea de religión
de querer justificarnos por vía de los esfuerzos individuales, de querer justificarnos por la vía de las obras religiosas. El segundo hijo, Isaac, representa el camino de la fe, representa el camino en donde se reconoce que la justificación es imputada por Dios solo por gracia y por los méritos de Jesucristo. Pero nosotros ahí no podemos hacer nada. Nosotros ahí no tenemos nada que aportar. Nosotros somos totalmente insolventes, incapaces, y podemos ser justificados solo por la obra de Jesucristo. Como ven, estos dos hijos tienen todo que ver con la discusión que Pablo viene dando en la carta a los Gálatas. Ismael se corresponde con el legalismo religioso, con el circuncídense, hagan estos actos ceremoniales, hagan estos actos de purificación, porque si no, no son dignos, porque si no, no van a ser salvos. Isaac se corresponde con la gracia. No podemos hacer nada, simplemente por gracia de Dios recibimos el favor inmerecido de la redención. Ismael representa a los que solo han tenido un nacimiento natural y confían en sus propias obras. Isaac simboliza a los que han nacido de nuevo, a los que han tenido un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. ¿Recuerdan la conversación de Jesús y Nicodemo? El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Isaac simboliza a los que han tenido ese nuevo nacimiento y confían en la obra de Jesús. Ese es el dato histórico. No necesitamos saber más. Pero ese dato histórico de esas dos hijos que tienen dos madres distintas y las condiciones y los contextos en que se dieron esos nacimientos, pues tienen una interpretación. Y esa interpretación nos la da la palabra. El Espíritu Santo facultó a Pablo para que interpretara de cierta manera esos acontecimientos que se dieron en el Antiguo Testamento y ahora nos va a explicar qué significan con detenimiento. Comienza diciéndonos en el versículo 24, lo cual es una alegoría. Lo primero es que Pablo empieza dando una aclaración específica de que esa ilustración del Antiguo Testamento es una alegoría. Aquí hay que hacer salvedad frente a esa palabreja. Cuando uno revisa el término griego original, allegoreo, ese allegoreo es una palabra compuesta por aios, que significa otro, y agoreo, que significa decir algo en público, decir algo en un lugar de reunión, pero tiene un significado literal y es decir algo que es diferente a lo que se habla. Y entonces, cuando uno revisa este término, pues lo único que quiere decir este término es que hay una historia que se está contando que tiene un significado diferente al que parecen tener las palabras en su sentido literal. Y entonces alude a la idea de que algo es representado por otra cosa. Cuando uno habla y precisamente pone ilustraciones y precisamente pone analogías, y cuando uno pues precisamente plantea la representación de un elemento en una historia que está siendo imagen de otra, como cuando uno dice es que ese hombre con la edad que tiene y es un roble, y cuando uno dice es un roble, pues la imagen es un árbol, pero cuando uno está diciendo ese señor es un roble, pues no está diciendo que es un árbol, está haciendo una analogía y está diciendo, así como un roble pasan los años y es firme y no es endeble, así es este señor. Entonces el término alegoreo o allegoreo precisamente tiene esa idea simplemente de cuando uno coge unos elementos en una historia y les da un sentido que no es literal. Si yo digo este señor es un roble, pues no estoy diciendo roble en sentido literal, pues no estoy diciendo que es un árbol, pero sí estoy intentando
extraer algunas similitudes de ese elemento roble para aplicarlas a este señor. Eso es alegoreo. Ahora, es importante saber que hay varias formas de estos alegoreos. Uno de ellos es lo que en castellano nos llamamos alegoría, pero resulta que una alegoría no necesita estar basada en hechos reales. Una alegoría, no sé si por ejemplo ustedes han visto las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es una alegoría de la historia de salvación. No sé si han visto El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una alegoría de la historia de la salvación cristiana. Pero vean que cuando se escribe una alegoría, no se necesita basarse en hechos reales. Crónicas de Narnia no es un hecho real. El Señor de los Anillos no es un hecho real. De ahí se sacan enseñanzas que son reales. Eso es una alegoría. Por eso digo que es riesgoso que en las versiones castellanas de la Biblia hayan traducido el alegoreo con lo que nosotros entendemos por alegoría. Porque resulta que mucha gente viene y lee este versículo 24 que dice, lo cual es una alegoría, y entonces a partir de ese versículo dicen, ¿sí ven? Es que lo que narra el Antiguo Testamento no es real. Lo que narra el Antiguo Testamento es una alegoría. Abraham nunca existió, y Sara nunca existió, y Agar nunca existió, y Isaac nunca existió, Ismael nunca existió, porque aquí dice una alegoría. Pues no, resulta que este término que utilizaron los traductores de las versiones castellanas es muy desafortunado, porque el término griego alegoreo no es exactamente lo mismo a lo que nosotros relacionamos con alegoría. El alegoreo, tal y como se los acabo de mencionar, simplemente es representar una cosa con la imagen de otra. Y si yo, por ejemplo, digo, este señor es un roble, no estoy utilizando una alegoría, simplemente estoy utilizando una ilustración analógica. Esto que plantea aquí Pablo con respecto a Sara y Agar es más una analogía que una alegoría. Y el término griego alegoreo suele utilizarse para analogías más que para alegorías. Entonces, eso es lo primero que quiero que tengamos claro. Sé que de pronto ese asunto es medio enredado, hasta dónde va una alegoría, qué es una alegoría, qué diferencia hay con una analogía, pero sí me parece importante que entendamos que una alegoría en el significado del castellano no implica basarse en hechos reales. Y eso da pie para que entonces mucha gente le reste historicidad al Antiguo Testamento. Los hechos de los que estamos hablando aquí son históricos. Tenemos evidencia arqueológica, histórica, que nos permite entender que el patriarca Abraham fue un hombre real. No es una invención mitológica para enseñarnos algunas cosas. Sara y Agar existieron. Ismael e Isaac existieron. De Isaac salió Esaú y Jacob existieron. Jacob, de allí salieron los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Historicidad. Por eso, fundamental no dejarnos distorsionar por esta palabra alegoría. Ya sabemos que simplemente es una desafortunada traducción, no mala, porque el término alegoreo también tiene que ver con alegorías, pero también tiene que ver con analogías, y en este contexto hubiese sido mucho más adecuado el término alegoría. La alegoría de la que aquí se menciona, más bien la analogía que aquí se menciona, es que estas dos mujeres de las que nos hablaron, Sara y Agar, son los dos pactos. Recuerden que hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto basado en obras y el pacto basado en la gracia por medio de la fe. Por eso es que nuestra Biblia se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y nosotros ya hemos estudiado que testamento viene del hebreo berit, que es como se llama nuestro grupo, y que berit significa literalmente pacto. Entonces nuestra Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que literalmente significarían Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Nos están diciendo aquí que esas dos mujeres, Sara y Agar, pues representan esos dos pactos.
Uno proviene del monte Sinaí y el otro, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, nos dice el versículo 24. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo está explicándonos que estas dos mujeres analógicamente representan esos dos pactos. La sierva Agar y la mujer libre que es Sara. Son ilustraciones analógicas de estos dos pactos. Esas dos madres con sus dos hijos representan dos pactos. Agar e Ismael representan el pacto de la ley y las obras. Sara e Isaac representan el pacto de la gracia y la fe. El antiguo pacto, el pacto por las obras, fue dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Recuerden cuando Israel sale de Egipto después de 400 años de esclavitud, vienen los egipcios detrás de ellos porque el faraón se arrepintió de dejarlos libres. Dios abre el mar Rojo en dos, pasan como por tierra seca los israelitas y cuando vienen los egipcios se cierra el mar. Cuando están al otro lado, pues resulta que Moisés sube al Sinaí y allí tiene un encuentro cara a cara con Dios y Dios le da las tablas de la ley. Entonces el antiguo pacto fue dado en el Sinaí por medio de Moisés. Y ese antiguo pacto requería que el pueblo escogido por Dios guardara todos los mandatos dados por Dios. Es decir, aquí hay unos mandatos, aquí hay unas regulaciones. Ustedes tienen que cumplir todo esto. Pero resulta que los términos de ese pacto eran imposibles de cumplir. Nadie era capaz de cumplir cada uno de esos preceptos. El único perfecto ha sido Jesucristo. De resto, ningún otro ser humano ha cumplido esos preceptos. Y entonces ese pacto produjo una especie de hijos para esclavitud espiritual. Éramos esclavos o eran esclavos de esa incapacidad de cumplir ese pacto, de ese intentar por medios propios ganarse la salvación sin ser capaz de hacerlo. Vivían sometidos a un amo del cual jamás podían escapar. Y esa es la imagen de la esclavitud. El esclavo no puede pagar su libertad. A no ser que otro venga y pague por él, un esclavo no recibe salario. Entonces un esclavo nunca tiene cómo pagar su libertad. Un esclavo vive sometido a un amo del cual jamás podrá escapar, a no ser que le regalen la libertad. Esa es la imagen con la que Pablo representa a lo que éramos en el antiguo pacto, intentando cumplir cosas para ganar la salvación, pero nunca lo íbamos a lograr. Éramos como unos esclavos intentando comprar nuestra libertad, pero siendo siempre incapaces de adquirir esa libertad. Porque cualquiera que trata de justificarse mediante el esfuerzo propio, cualquiera que trata de justificarse mediante el esfuerzo de vivir conforme a lo que plantea el pacto, el primer pacto, era, según nos está diciendo la palabra hoy, era en el sentido espiritual como el hijo de Agar la sierva. Era un esclavo. Era un esclavo que luchaba por alcanzar una libertad que jamás podría conseguir por sus propios esfuerzos. Esos descendientes de Agar, los descendientes de Ismael, se radicaron al sur de la tierra prometida, en el desierto del oriente y el sur de la tierra prometida. Y de Ismael es que salen los árabes y su gran territorio es Arabia. Y entonces fue de entre los hijos de Agar y Sara que comenzaron rivalidades como las que hoy conocemos todavía. Hace 4000 años hay guerra entre los árabes y los israelíes. Los árabes son descendientes de Ismael. Los israelitas son descendientes de Isaac. Hoy en día no israelitas, sino israelíes. Recuerden que el término israelita es aquel que su profesión de fe es conforme al judaísmo. Israelí es simplemente alguien que nace en Israel.
ha habido una confrontación de 4000 años entre estos dos pueblos. Y resulta que es un conflicto entre hijos de un mismo padre, Abraham. Si ustedes revisan, las tres grandes religiones monoteístas del mundo tienen un mismo padre. Hay muchísimas religiones, casi todas politeístas, pero las tres grandes religiones monoteístas son el Islam, que es de los musulmanes, el judaísmo y el cristianismo. Esas son las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Claro, el judaísmo y el cristianismo tienen una misma línea. Finalmente, el cristianismo viene de entender a Jesús como Mesías, y el Mesías, Jesús, vino precisamente de la tribu de Judá. Entonces hay una línea en donde se conectan los judíos y los cristianos, en donde nos conectamos. Por eso tenemos un Antiguo Testamento en común. Los judíos pues, no reconocen como escritura sagrada el Nuevo Testamento, pero la Torá pues, tiene los mismos libros de nuestro Antiguo Testamento, de nuestro mismo Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torá de los judíos. Tenemos una misma raíz. Entonces los judíos y los cristianos pues tenemos esa misma raíz. La otra es el Islam, que ustedes muy seguramente han escuchado mucho hablar del Islam, pues por algunas manifestaciones violentas de los estados islámicos a raíz de una profesión ortodoxa de sus creencias. El Islam también concibe como su padre a Abraham, y el Islam viene de esa otra línea de Ismael. Ismael es el padre de los árabes y de allí viene el Islam. De eso nos está hablando esta analogía. Hay dos pactos y estas dos mujeres representan esos dos pactos. Es un solo padre, Abraham, pero ese padre tuvo dos hijos. Un hijo con ayuda humana, un hijo por intervención humana y otra sin que ninguna fuerza humana podría entrometerse. Un hijo según la carne y uno según la promesa. Ese que nació según la carne es el antiguo pacto, es el monte Sinaí. Vean lo que dice el verso 25. Porque Agar, el hijo, la mamá de Isaac, Agar, la esclava egipcia, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. El monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual. Vean que eso es si ustedes leen eso suena raro, suena interesante, porque tanto el monte Sinaí como Jerusalén generalmente lo asociamos con los judíos y no con los árabes. Aquí Pablo está diciendo, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esos dos elementos, esos dos lugares, el Sinaí y Jerusalén, que nosotros relacionamos siempre con los judíos, aquí la manera como los describe Pablo están en Arabia. Los relaciona con los árabes, los relaciona con Agar, los relaciona con Ismael. Así como Dios escogió el monte Sinaí como el lugar específico para dar las tablas de la ley a Moisés, así también escogió a Jerusalén como el lugar donde el antiguo pacto sería establecido y propagado. Allí era donde estaba el templo, allí era donde estaban los maestros de la ley, allí era donde en vez de hipócritas se debió haber aprendido a vivir conforme a la ley de una manera lo más cercana posible. Ambos lugares entonces representan el antiguo pacto. Ambos lugares representan el intentar ganarse la justificación por obras. Ambos lugares representan volverse esclavo de ese esfuerzo, intentando ganar la libertad y la justificación por un esfuerzo propio y nunca se va a conseguir. Entonces producen esclavitud. Eso que estoy diciendo no es más que un parafraseo del versículo 25. Agar es el monte Sinaí en Arabia
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En un sentido espiritual, todos los no creyentes en la gracia de Dios que nos da redención a través del sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, todo el que no cree, todo al que no le alcanza esa salvación a través de los sacrificios, del sacrificio de Jesús, de los méritos de Jesús, todos los demás consideran que su salvación es por obras. Es que esa es la gran diferencia del cristianismo. El cristianismo reconoce que no tiene ninguno de nosotros posibilidad alguna de salvación, sino es solo por la gracia de Dios. Entonces, todos los incrédulos, y cuando me refiero a los incrédulos, me refiero a todos aquellos que no creen en Jesús como su Salvador y aceptan su sacrificio como su único medio de justificación, todos los demás son, según lo que dice la palabra, hijos espirituales de Agar y de Ismael. Y entonces todos son esclavos religiosos. Todos viven por el beneficio del poder de su carne, de sus propios esfuerzos. Todos viven intentando justificarse delante de Dios por sus propias obras y nunca lo logran. Todos son como un esclavo que busca comprar su libertad sin nunca lograrlo. Claro, eso suena raro que digamos que Jerusalén es de Arabia y representa a Agar, porque Jerusalén, claro, también fue el lugar donde se consumó el nuevo pacto. Jerusalén fue el lugar donde se llevó a cabo la muerte y resurrección de Jesús, a causa precisamente del rechazo de Jerusalén al Mesías, a causa de ese rechazo de los israelitas al Mesías. Israel se constituye, así como el monte Sinaí, en un lugar de esclavitud, en donde todos los que rechazan a Cristo ignoran la gracia y creen que se pueden justificar a sí mismos por sus propios méritos. Rechazar a Cristo es eso. Rechazar a Cristo es creer que existe alguna otra fuente de salvación que yo puedo obtener por mi propia mano, por mi propia ganancia. Y si usted en algún momento cree eso, usted no está haciendo más que representar el nacimiento de Ismael. ¿Por qué Ismael nació? Porque una mujer, esfuerzo humano, se inventó un plan. Ismael no es el hijo de la promesa, Ismael no es el hijo de la obra de Dios. Ismael es el intento siempre insatisfactorio, siempre insuficiente del hombre de querer ganar las cosas por sus propios méritos. Eso es lo que aquí está diciendo Pablo, planteando que los judíos, incluso los judíos creyentes en Jesús, a algunos de ellos se les hacía muy difícil romper con esta tradición judía y entonces no aceptaban la gracia totalmente y consideraban que a la gracia había que sumarle cositas, había que sumarle la circuncisión, había que sumarle algunas ceremonias de purificación, había que sumarle obras, porque si no, no somos salvos. Todos los días que hablamos de la carta a los Gálatas hacemos la misma aclaración, pero recuerden, no quiere decir que en el Evangelio de Gracia no haya una conducta y una forma de vida que Dios espere de nosotros. Sí, pero no como requisito de salvación, sino como resultado de la salvación. Nosotros no somos salvos por dejar un pecado, nosotros no somos salvos por intentar vivir de una mejor manera, nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios y Dios no pide nada. Cuando toca nuestra puerta y nos llama, no nos pide cambiar para Él entrar.
Recuerden que Jesús lo dice: estoy a la puerta y llamo. El que me abra la puerta, entraré y cenaré con él. No hay otro requisito, solo abrir la puerta. No hay requisito de el que me abre la puerta y se baña y se pone bonito y se limpia y se cura la herida y hace un proceso de sanación interior y tal cosa, entraré y cenaré. Él entra y cena. Y a partir de ahí hay salvación. Y a partir de ahí comienza un proceso que espiritualmente se llama el proceso de santificación, en donde el Espíritu Santo genera frutos dignos de arrepentimiento, y por eso la vida de los cristianos tiende a intentar ser mejor, pero es un proceso de santificación, pero alcanzaremos la estatura de Cristo Jesús a lo largo de nuestra vida, y cuando estemos allá en la gloria venidera, alcanzaremos esa estatura de Cristo Jesús. Habían algunos judíos que no consideraban esto, sino que consideraban que además de la gracia eran necesarias otras cosas para ser salvo. Hablarlo en términos de los judíos es fácil porque pareciera que estamos criticando a otros, pero si uno revisa nuestras maneras de vivir el cristianismo, si uno revisa nuestras estructuras tradicionales en la manera como se vive el catolicismo, muy seguramente entenderemos que estamos totalmente llenos de esto, de añadiduras que consideramos necesarias para sumarle a los méritos de Jesús, y metemos cargas en la espalda de los demás porque consideramos que la muerte de Cristo Jesús en la cruz no es suficiente para nuestra salvación, sino que hay que añadir y añadir cosas, hay que hacer obras, hay que hacer actos religiosos para poder de una u otra manera nosotros aportar en nuestra salvación. Ayúdate que yo te ayudaré. Embaraza a mi concubina y yo me la sentaré en las piernas y tendremos a luz un bebé, porque hay que ayudarle a Dios para que su promesa se cumpla. Eso es Agar, eso es esclavitud. Y los judaizantes que venían de Jerusalén pensaban así. Y esos judaizantes que venían de Jerusalén estaban convenciendo a los gálatas de que no bastaba con la gracia y se tenían que circuncidar y tenían que hacer obras y tenían que purificarse y etcétera. Ese es el asunto del que hemos venido hablando todas estas semanas. Cuando Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó de tal manera que se dejaron convencer y cayeron del evangelio de la gracia? De eso es de lo que estamos hablando, hemos venido hablando durante todas estas semanas, de que hay algunos que le están poniendo nuevos requisitos para la salvación y estaban convenciendo a los gálatas, quienes estaban dejando convencer. En palabras de Pablo, lo que estaban haciendo los gálatas era volver a la esclavitud. No se estaban identificando como hijos de la libre, sino como hijos de la esclava. Pero los descendientes espirituales de Sara, la esposa, la libre, e Isaac, su hijo, según lo que plantea el versículo 26, son de la Jerusalén de arriba. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No es la Jerusalén que queda en Arabia, es la Jerusalén de arriba. Agar es madre de los que viven en esclavitud. Sara es madre de los que viven por fe en la promesa de la gracia de Dios, en donde yo no tengo nada que aportar, yo no tengo nada en que ayudar. Después, en el proceso de santificación, claro, yo tengo que ser dócil, tengo que someter mi voluntad, tengo que intentar ser mejor cada día, pero eso es algo aparte de la salvación. Eso es cuando ya soy salvo, es cuando ya recibí el Espíritu Santo. Pero no puedo hacer nada para la salvación, es solo por gracia. Por eso, aquí Pablo dice: esos que entienden esto así son descendientes de Sara y de Isaac, porque viven por fe en la promesa de Dios, en la promesa de la gracia de Dios,
viven bajo el convencimiento de que no pueden hacer nada. Es decir, son como cuando Sara se dio cuenta que esa no era el cumplimiento de la promesa, que la promesa vendría de ella, de su vientre, y que ya no podía hacer nada, porque era una anciana de 90 años, estéril durante toda la vida y ya había estado fuera de la edad para concebir. Y entonces no tenía nada que aportar. Ahí ya no valía la ayuda de que yo te ayudaré. Ahí era vivir por fe en la promesa de la gracia de Dios. La promesa dada a Abraham y cumplida a la perfección en Jesucristo. Por eso es que la palabra, por ejemplo, Pablo en la carta a los Filipenses, versículo 3, nos dice que la ciudadanía de los cristianos está en los cielos, de donde esperamos el Salvador. Por eso dices que nosotros somos advenedizos en el mundo, somos extranjeros, esperando llegar a nuestra patria, a la ciudad a la que pertenecemos, que es la Jerusalén celestial. Ese término nacido de nuevo suele ser en muchos escritos antiguos traducido de una manera muy hermosa y es nacido de arriba. Ese nacer de nuevo, que es a lo que nosotros llamamos el momento en el que uno se encuentra con Dios y su vida cambia y me doy cuenta que existe un Salvador, pues en muchos escritos antiguos le llaman nacer de arriba. Y es una analogía muy hermosa precisamente porque da esa idea de que nació de nuevo, pero es alguien cuya nacionalidad, cuya ciudadanía es de arriba, de la Jerusalén celestial. Y Pablo continúa con una cita de Isaías 54. Esa cita de Isaías 54 dice: escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esas palabras fueron escritas, vuelvo y repito, están en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1. Y fueron unas palabras escritas con el propósito de confortar a los exiliados en Babilonia. Recuerden que el pueblo judío fue exiliado a Babilonia y esas palabras fueron escritas en ese contexto. Pero aquí se aplican a Sara, cuya esterilidad era un obstáculo para el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y entonces, así como en el tiempo del profeta Isaías, la nación estaba cautiva, esclava en Babilonia, pero luego esa nación recibió una mayor libertad y una mayor prosperidad que la que tenían anteriormente. Así también se le dice ahora a Sara: regocíjate porque eres estéril, pero llegarán los frutos de la libertad, los frutos de la promesa de Dios, los frutos de los que vienen a través de ti. Y precisamente recuerden que a Abraham se le da la promesa de que en tu simiente, no en plural, no tu simiente, sino en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y precisamente Sara solo tuvo un hijo. Vean que la promesa que se le dio a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones. Pues Sara solamente tuvo un hijo, Isaac. Pero de ese hijo, si uno mira toda la descendencia, de ese hijo nació el Mesías. Y en el Mesías Jesucristo se cumple a la perfección la promesa, y ahí son benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Jesús quita la esterilidad espiritual. Lo que ningún esfuerzo humano pudo quitar, lo quita Jesús. Y por eso estas palabras se aplican a Sara. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Muchas tienen muchos hijos. Tú, por intervención divina, tuviste uno. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Más son los hijos que vinieron a través de tu línea, de tu linaje, porque eres madre
de la línea generacional a través de la cual se cumplirá la promesa y serán benditas todas las naciones de la tierra. Si ven, lo más interesante de este texto de Isaías es que nos plantea que hay un factor común en lo que le pasó a Sara, que era estéril y terminó dando a luz un hijo, en lo que le pasó a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y en lo que le pasa a la iglesia hoy en día. Y es que hay un acto del poder de Dios en nosotros que cambia totalmente nuestra circunstancia. Sara, la estéril, dio a luz el hijo a partir del cual fueron benditas todas las naciones. Cambió totalmente la condición de Sara. Los cautivos en Babilonia judíos allá estaban en esclavitud y luego cambió totalmente su situación por intervención divina. Y en la iglesia somos cautivos del pecado, pero nuestra condición cambia totalmente y venimos delante de Dios y somos justificados, no por nuestra propia justicia, sino porque nos alcanza la justicia divina. En esos tres acontecimientos hay un factor común, y es que el poder de Dios obra y los resultados en esos tres casos provienen de la gracia y no del esfuerzo humano. Porque tal y como pasó en el caso de Sara, pasa en su salvación y en mi salvación. Esto es por gracia y no por ningún esfuerzo humano. Para terminar el texto, Pablo hace una aplicación personal a través de 3 puntos. ¿Cómo eso se aplica a nuestras vidas? Versículos 28 al 5:1 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, así como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa, le dice Pablo a los Gálatas. Se dirige otra vez a ellos como hermanos. Es decir, a pesar de que los estén confundiendo, a pesar de que ustedes estén distorsionando el asunto y se la estén creyendo, ustedes son hermanos en la fe. Y les dice, ustedes son salvos de verdad, no se dejen engañar, porque ustedes, así como Isaac, son hijos de la promesa, así como yo. Todo creyente verdadero como Isaac es concebido por medios sobrenaturales, nace milagrosamente. Otra vez uno podría traer a colación la conversación de Jesús con Nicodemo. Nadie que no nazca de nuevo podrá entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo decía, ¿cómo alguien que ya es grande podrá entrar de nuevo en el vientre? No había entendido que es que el nacimiento no es según la carne. El nacimiento es sobrenatural. Todo creyente, nadie que no haya nacido de nuevo entrará en el reino de los cielos. Todo creyente como Isaac es concebido por medios sobrenaturales. Nace de nuevo milagrosamente. Y obviamente, a partir de allí, es descendiente de la promesa hecha a Abraham y cumplida en Cristo. A partir de ahí, entonces, plantea 3 resultados espirituales que se dan en nuestra vida. Los resultados que se dan en nuestra vida por ser hijos de la promesa son, el primero, versículo 29 dice, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael, que fue el hijo de Agar, el mayor, pues tenía un constante resentimiento con Isaac. Por ejemplo, por ahí en Génesis 21, si ustedes leen con detenimiento el capítulo 21 de Génesis, nos habla de una fiesta que se iba a hacer porque Isaac había sido destetado. E Ismael se burló en esa fiesta
Y nos dice el texto que Ismael se burló porque detestaba a Isaac, de la misma manera en que su madre odiaba a Sara. Esa parte de Génesis es interesante porque nos permite entender que a raíz del nacimiento de Isaac cambiaron las cosas en esa casa y la esclava judía empezó a aborrecer a Sara e Ismael, el hijo de la esclava, aborrecía a Isaac. A eso se refiere Pablo en este versículo cuando dice: como entonces el que había nacido de la carne perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Y entonces nos dice que los descendientes espirituales de Isaac, que somos nosotros, los descendientes espirituales de Isaac, que nació de la promesa, que son todos los creyentes, deben esperar persecución de los descendientes de Ismael. Pablo nos dice que eso ocurrió antes y que ocurre ahora. Y si uno revisa a lo largo de la historia, los descendientes físicos y espirituales de Agar e Ismael han hecho oposición constante frente a los hijos de Sara e Isaac. Ahora lo mencionamos, ahí llevamos 4000 años en unas disputas constantes entre árabes e israelíes. Pero aquí, llevándolo a un punto de vista más espiritual, sabemos que todos los que se aferran a la falsa idea de la salvación por las obras y confían en sus propios méritos y consideran que ese tema de la gracia hay que aportarle algo más, pues constantemente atacan a los que creen en que su único medio de salvación es Jesús. Si ustedes revisan, los que confían en Dios, los creyentes verdaderos, siempre han sido perseguidos por los que buscan su salvación a través de obras propias. Es decir, con esto lo que quiero transmitirles es que normalmente cuando uno revisa las persecuciones, cuando uno revisa las hostilidades dentro de la iglesia, se da uno cuenta que a lo largo de la historia y hoy los creyentes verdaderos son más maltratados por gente religiosa que por ateos. Los verdaderos creyentes reciben más ataques por gente religiosa que por gente que no cree en Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Normalmente la persecución, normalmente la oposición, normalmente la hostilidad va a venir de quienes buscan ganar la salvación por méritos propios. Y eso es lo que vemos constantemente, que hay más disputas, que hay más hostilidad para la iglesia verdadera por parte de religiosos, supuestos religiosos, que por parte incluso de ateos. La segunda aplicación a la vida la plantea Pablo en el versículo 30. Mas ahora, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de la libre. Lo que dice es directamente claro. Los hijos espirituales de Sara recibirán la herencia. Una herencia espiritual que los hijos de Ismael nunca tendrán. ¿Se parecen? Sí, se parecen. ¿Los hijos de Ismael y los hijos de Isaac se parecen? Sí, en apariencia se parecen. Cuando aquí Pablo está diciendo que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, está diciendo que esos sumos sacerdotes que se opusieron a Jesús eran hijos de Ismael, que los fariseos que se oponían a Jesús eran hijos de Ismael. Tenían la carcasa de ser religiosos, tenían la apariencia de ser judíos devotos, pero lo que aquí está diciendo Pablo es, ellos no eran hijos de la promesa, eran hijos de Ismael. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y ella con sus hijos están en esclavitud, dice el verso 25. Aquí está diciendo que, claro, por apariencia, por la manera como se ven por fuera, por lo que aparentan ser, por lo que dicen ser, pues hay cierta similitud
se parecen mucho los verdaderos creyentes a los que solamente son unos religiosos que siguen creyendo en que su salvación vendrá por esfuerzo propio. Y entonces, lo más importante de este versículo 30 es que Pablo está diciendo, no importa que se parezcan, no se trata de parecer, sino de ser. Y aunque se parezcan, y aunque parezcan ser muy religiosos, y aunque en apariencia parezcan muy de este lado, no recibirán la herencia prometida, porque el hijo de la esclava no recibirá herencia con el hijo de la libre. Y así como Sara echó a Agar e Ismael, Sara en algún momento los echó de la casa porque la situación se tornó insoportable, así quienes confían en las obras serán echados de la casa de Dios. Ese es uno de los versículos. Hay un versículo en Mateo que es uno de los versículos que siempre, desde la primera vez que lo leí y lo escuché, más me ha impactado. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y serán echados fuera, como fueron echados Agar e Ismael, porque tienen apariencia. Señor, Señor, dicen Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Incluso hacían obras en el nombre de Jesús, pero Jesús les contestará, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque ni uno solo que esté por fuera del pacto de la gracia recibirá la promesa de Dios, porque el pacto de la gracia es el único medio de salvación. Jesucristo es el único camino entre Dios y los hombres. Y finalmente, dice Pablo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Para terminar, dice sin rodeos que el propósito de la redención es la libertad del creyente. Para ser libres nos liberó Cristo. Cristo nos hizo libres del poder de la ley para atacarnos con la culpa y con la muerte. Y volver otra vez a eso es absurdo. Eso es lo que estaban haciendo los Gálatas, volviendo al yugo de la ley como medio de salvación. Los descendientes espirituales de Sara y de Isaac deben vivir exactamente como Sara e Isaac vivieron, por fe. ¿Recuerdan Hebreos 11:11 que lo leímos ahora? Por fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por fe. Ahí hay dos advertencias que son muy interesantes. Una positiva y la otra negativa. La positiva es estén firmes y la negativa es no estén sujetos. Otra vez. Es como si nos estuvieran diciendo, vea, ese tema de ser libres lo decimos de labios para afuera de una manera muy sencilla, pero resulta que tenemos tantas tradiciones en la cabeza y tenemos tantas filosofías humanas y tenemos tantas cosas que nos han enseñado desde pequeños y cosas que nos han dicho en el colegio y cosas que nos han enseñado en la familia, etcétera, que resulta que el propósito de nuestra redención es ser libres. Pero para ser verdaderamente libres hay que estar pendientes. Y entonces aquí Pablo dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y cuando nos dice estén firmes, es como si nos dijera, tienen que estar conscientes. Cuando alguien está firme es porque está poniendo toda conciencia en su postura. Y si alguien lo va a mover, no lo mueve tan fácil porque está firme. Cuando uno le está poniendo toda la atención a su postura.
Es como si Pablo nos estuviera diciendo, ser libres para nosotros, que hemos sido esclavos durante toda la vida, no fluye, no se da porque sí. Hay que ser consciente de ello y hay que estar firmes, no dejar que esas ideas que vienen, que me plantean que todo es por mis méritos, que todo es por mi esfuerzo, que todo es porque yo me lo gano, que todo es porque yo puedo, porque yo soy muy berraquito y porque me esfuerzo más que los demás, que todo es por eso, pues hay que estar firmes en la libertad y que cuando estas cosas vengan, seamos capaces de disiparlas. Por eso es que Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si sigues pensando de la misma manera que siempre has pensado, si sigues pensando de la misma manera que pensabas antes de encontrarte con la gracia, nunca va a cambiar tu manera de vivir. Estén firmes, pongan atención, sean conscientes, no deje que nada los mueva de su libertad, porque para ser libres los liberó Cristo. No estén otra vez sujetos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Toda la vida han estado aferrados a tradiciones. Toda la vida han estado aferrados a pasadas maneras de pensar. Suéltense. No estén otra vez sujetos. No es que se vayan a sujetar ahora, es que toda la vida han estado sujetados a lo mismo. Toda la vida hemos pensado de cierta manera. Vean que esto tiene mucha lógica. Si toda la vida nos han inculcado que todo tiene que ser por nuestros méritos, que todo es por nuestro esfuerzo, y ahora viene Jesús y nos pone sobre la mesa la sorprendente promesa de que no nos pide nada a cambio y nos lo entrega todo. Y eso que era imposible para nosotros, Él ya lo ha ganado para nosotros. Y que no hay nada que nosotros podamos hacer, pero Él ya lo hizo todo por nosotros. Pues lo normal es que poco a poco nosotros empecemos a buscarle paticas y empecemos a buscarle lunares y empecemos a meter nuestra manera de pensar y entonces empecemos a meter el asunto de que no, pero aquel es mucho más malo que nosotros, entonces no, si él no cambia estas cosas, entonces para él no es la promesa del evangelio. No, es que aquella persona está viviendo en un estado inaceptable y entonces mis pecados sí tienen perdón, pero el de ella no. Empezamos a meterle patas y patas y patas y patas. ¿Por qué? Por lo que Pablo ha venido diciéndonos. No se sometan a la esclavitud bajo los rudimentos del mundo, no se sometan a la esclavitud bajo filosofías y tradiciones humanas, no estén otra vez aferrados a las tradiciones, no estén otra vez aferrados a las distintas y pasadas maneras de pensar, suéltense. Hay un yugo que los estuvo esclavizando durante mucho tiempo y usted está intentando soltarlo, no vuelva a estar sujeto a eso. Y ese yugo que lo ha estado esclavizando es la ley y la insuficiencia para darle salvación a través de la ley. Entienda de una vez por todas el propósito de la ley. El propósito de la ley no es darle salvación. El propósito de la ley es hacerle entender su completa incapacidad para cumplir la ley y ser salvo por méritos propios. El propósito de la ley es darle plena convicción de su completa insolvencia para que se sienta y se descubra totalmente necesitado del Salvador. La vida viene de Jesús y de ningún otro lugar. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, deja totalmente claro que no hay ninguna otra fuente de salvación. Este texto sigue con la idea que ha venido trayendo Pablo de contrastar los que vienen de Jerusalén, que creen que la salvación viene por obras, y él que los contrasta con la gracia. Aquí otra vez está el contraste entre los valores de los judaizantes y los valores de Pablo, que son los valores que nos enseña Jesucristo. Los contrastes entre el camino de la ley y el camino de la gracia, el camino de las obras y el camino de la fe,
el camino del hombre y el camino de Dios, el hijo que nació de la carne y el que nació de la promesa, la esclava y la libre. Aquí siguió los mismos patrones de los contrastes, Agar y Sara, Ismael e Isaac, los mandamientos y la ley y la promesa, la ira de Dios porque no somos capaces de cumplir a cabalidad esos mandamientos, y la misericordia de Dios expresada en la gracia inmensa y la obra de Jesucristo, la esclavitud y la libertad, el antiguo pacto y el nuevo pacto, Sinaí, Sión, Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. Si ven, hay un contraste constante entre lo que nos plantea Dios y lo que plantean las filosofías y tradiciones humanas. Y ante esa realidad, pues lo que quiere Pablo es que no nos dejemos persuadir, no estemos en indecisión, sino que entendamos cuál es el camino y no nos dejemos mover de la libertad a la cual fuimos llamados. Es decir, entiendan claramente estos contrastes, porque ante la realidad de estos contrastes, toda indecisión es inaceptable. Entiendan que la salvación es por gracia y no se dejen mover de ahí. Vivan conscientemente y constantemente, hagan un esfuerzo real por no estar de nuevo sujetos a los yugos a los que venían estando sujetos.